Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 17. Lucas 17, versículo 11 al 19. La meditación de esta mañana le he puesto por título Seamos agradecidos. Amén. Dice su palabra. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Que tú hables, Señor, a nuestro entendimiento, y que tu palabra pueda dar fruto, y en fruto bueno y en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Es llamativo el hecho de lo que sucede en esta porción. ¿Por qué? Porque fíjense que a pesar de que estos hombres tenían que estar sin contacto humano, porque eso era la ley, les decía que no se podían acercar a la gente, no se podían acercar a la sociedad, sino que ellos tenían que estar fuera y tenían que estar en un lugar donde estaba establecido para ellos, porque la enfermedad que tenían era contagiosa, y por la enfermedad también había como una inmundicia en sus cuerpos, entonces no podían estar cerca. Entonces me llama la atención que de una u otra manera el mensaje de lo que Jesús estaba haciendo les había llegado a ellos, aún en la ciudad, en la parte esta donde estaba. Dice que era una aldea entre Samaria y Galilea. Quiere decir que todos tenemos la oportunidad, o todos hemos tenido la oportunidad de poder escuchar de que hay un Dios que salva, de que hay un Dios que es poderoso. Entonces, estos leprosos sabían que Jesús hacía milagros. ¿Sí? Estos leprosos sabían que Jesús hacía milagros. Y dice aquí que al entrar le salieron al encuentro 10 hombres. ¿Quién les avisó a estos hombres? Si estos hombres tenían que estar, no se podían acercar a las ciudades, sino que tenían que estar en una zona. Entonces estos hombres se salieron de donde estaban y fueron al encuentro. Ahora, ¿quién les avisó? ¿Quién les dijo: miren, ahí viene Jesús? Y al enterarse de que Jesús iba a pasar por ese lugar, o que iba de camino, salieron al encuentro. Entonces, ¿y qué quiere mostrarnos esto? Que muchas veces nosotros estamos bien en nuestras vidas y nos despreocupamos de buscar a Dios. Podemos decir que mejor estos leprosos, porque tenían una necesidad, salieron, igual que aquella mujer con flujo de sangre, que no tenía que estar, atravesó. Pero el problema que muchas veces enfrentamos los creyentes, y es que como estamos bien en nuestra vida, nos despreocupamos por buscar a Dios de una manera constante. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra adoración a Dios puede cambiar cuando estamos bien que cuando estamos preocupados. Cuando estamos bien que cuando estamos afligidos. Cuando estamos bien que cuando estamos en una tormenta o en una dificultad. Entonces,
llama la atención que como enfermos se unieron para buscar sanidad. Amén. Fíjense, cuando estamos en dificultades es cuando estamos pendientes de pedir auxilio. Pero cuando nuestra vida va bien, cuando estamos bien, muy pocas veces aceptamos que necesitamos algún cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque creemos que estamos bien, porque creemos que las cosas van funcionando, entonces no hay ningún problema. Y entonces, no, por el momento, ahí están, sí es cierto, hay áreas en mi vida que no las puedo controlar. Sí es cierto, hay situaciones en las cuales yo debería cambiar, pero ahorita las cosas van funcionando bien. No le voy a prestar la atención debida. Estos se unieron para buscar la sanidad. ¿No se ha dado cuenta que cuando tenemos alguna dificultad buscamos a otro en la misma condición para darnos apoyo? Buscamos. Pero cuando nuestra dificultad es resuelta, ¿qué sucede? Nos alejamos. Es como aquella persona que está yendo, si es un problema de una enfermedad y tiene que ir a una terapia o eso, uno donde va a las terapias, uno se hace amigo de las personas. Primero, muchas veces del fisiatra. Le voy a poner un ejemplo. A mí me tocó ir a terapias con una fisiatra. Entonces, híjole, uno se vuelve amigo de los fisiatras. ¿Por qué? Porque yo tenía que ir 2, 3 veces por semana donde ellos. Entonces, le ayudan a uno y uno se vuelve uno ve en ellos una gran ayuda, una persona que le está ayudando a salir a uno. Probablemente así debe ser aquella persona que ha estado en algún vicio y que aquel que le llaman padrino, no sé cómo es que le llaman, le está ayudando a salir adelante. Aquel que está pendiente en que le tiene que hablar, hoy cómo estás, hoy no has tomado, hoy no has fumado, etcétera. Entonces yo me recuerdo que cuando estaba en la terapia, estas personas eran muy especiales para mí. ¿Por qué razón? Porque eran las personas que me estaban ayudando a que yo pudiera caminar bien otra vez. Pero cuando mi salud fue mejorando y cuando yo ya fui más independiente, y llegó el momento cumplido, yo no volví a visitar a las fisiatras. Creo que me recuerdo que la última vez yo compré algo y les llevé y les dije muchas gracias por su ayuda. Era mi última. Pero de lo contrario, yo no la volvía a ver. No me recuerdo en cómo se llaman. Si las viera por la calle, no la reconocería. ¿Por qué? Porque el humano, cuando satisface su necesidad, muchas veces se olvida de quién le ayudó, de quién estuvo ahí. Y lastimosamente el creyente se olvida de que ha sido Dios el que le ha dado todo ese apoyo. Amén. Entonces, así muchos buscamos a Dios cuando hay problemas. Pero una vez solucionado, nos olvidamos de Él. Y en este ejemplo podemos ver que es la gran mayoría. De 10, 9 se olvidaron quién los había sanado. Ahora, quiero entrar ya en el desarrollo del tema. Aquí vemos dos tipos de personas. El agradecido, porque fue uno, el agradecido, y podemos ver a los desagradecidos. Ahora, ¿por qué los clasifico en estos dos tipos de personas? Porque primero, la enfermedad había hecho que perdieran todo. Si ellos tenían una casa, no podían habitar la casa. Si tenían una familia, ya no podían estar con la familia. Si tenían un terreno, ya no lo podían arar. Si tenían animales, no los podían, etcétera. Lo habían perdido todo. ¿Amén? Entonces, al ser sanos, oiga, no solo recuperaban su salud. Es decir, al ser sanos estos hombres no solo recuperaron su salud, recuperaron su posición. Ya ahorita ya lo vamos a ver más adelante. ¿A qué me refiero en este caso? ¿Por qué? Porque volvían a ser aceptos
de donde una vez habían sido expulsados. Es que aquí no era, aquí, óigame, en el caso de estos hombres, no era de que, no, a estos había que expulsarlo. Cuando se sabía que alguien estaba leproso, había que sacarlo de la ciudad, porque iba a contagiar, porque la ley demandaba. Así somos, así somos muchas veces nosotros de duro. Es que ahí sí, ¿verdad? Ocupamos la palabra de Dios, ¿verdad? A saber cuántos de estos, porque por lo menos de los 9, y estoy hablando de los 9, que probablemente eran judíos, porque lo que dice la palabra, que al final dice, y el extranjero. Entonces, da a entender, o podríamos creer que todos los demás eran judíos, todos los demás conocían la ley. Entonces, si no hubieran, oiga, otra cosa, ¿por qué fueron desagradecidos? Si no hubieran estado en esa región, no hubieran sido sanos. Si no hubieran estado en ese lugar, si no hubieran estado ellos viviendo en ese lugar y Jesús iba pasando por ahí, no hubieran sido sanos. ¿Qué hubiera pasado si hubieran estado viviendo a 100 kilómetros, a 50 kilómetros, a 10 kilómetros? ¿Qué hubiera pasado? Hubieran muerto leprosos. Pero fueron tan desagradecidos que fue Dios el que llegó, fue Dios el que pasó por esa región y no pudieron valorar eso. No fueron personas agradecidos. ¿Por qué? Porque ellos no murieron como otros leprosos, en soledad. Ahora, sinceramente, como es una enfermedad que prácticamente está curada o prácticamente casi no hay casos, pero ¿cómo sería la muerte de un leproso? ¿En qué condición, pues? Ahora, fueron beneficiados estos desagradecidos y el agradecido entre muchos. ¿Por qué no eran los únicos 10 leprosos que habían en toda la tierra? Como para decir, no. Imagínense de que, ¿cómo se habrá sentido? Le voy a decir algo. ¿Cómo se habrá sentido aquel leproso que escuchó que Dios sanó a 10? Perdón, que Jesús sanó a 10. ¿Cómo se habrá sentido este? ¿Cómo se habrá sentido aquel leproso 5 o 6 o 10 años después de que el Señor ascendió a los cielos, ya no estaba aquí? ¿Cómo se habrá sentido de saber que había uno que sanaba leprosos? Estos no fueron agradecidos, porque el Señor se dignó a pasar por donde ellos estaban. Les dio la oportunidad. Ahora, el encuentro no fue una casualidad. El encuentro no fue porque, porque bueno, que pura suerte, ¿verdad? O como un dicho de chiripa, es decir, se dio. No se andaba buscando y la suerte. No, esto no fue suerte. No fue casualidad que había entre ellos, sino que había un propósito de Dios. Ahora, muchos buscamos a Dios no por casualidad. No fue porque hoy sí yo voy a venir y no. Lo buscamos porque hay una necesidad en nuestra vida. ¿Por qué buscamos a Dios? Porque hay necesidad. Si yo estoy bien, no busco a Dios muchas veces. No voy a ir, si no tengo un lugar donde congregarme, no voy a decir, hoy voy a ir a la iglesia, tal, allá, hoy me voy a ir a meter allá. No lo hacemos, seamos honestos. Buscamos a Dios por necesidad. Buscamos a Dios porque estamos en problemas. Buscamos a Dios, ¿por qué? Porque ya no puedo yo. Ahora, fíjese que como un subpunto puse aquí 9 que regresaron a sus estilos de vida. ¿Sí? 9 regresaron a sus estilos de vida. ¿Por qué? Porque fueron desagradecidos. Y vuelvo a poner aquí, fueron desagradecidos o desagradecidos. No hay peor cosa que alguien sea desagradecido. Gracias. Amén. No hay peor cosa que alguien sea desagradecido.
Qué feo se siente cuando usted le brinda la mano a alguien, la ayuda a alguien, y no tiene ni la decencia de mandarle un mensaje. Es que mire, el que es agradecido no va a mandar un mensaje, no va a llamar. Es que el que es agradecido va a llegar personalmente. Es que el que es agradecido va a llegar y se va a presentar. Y aunque sea una galleta y aunque sea algo pequeño, esto es lo que puedo dar. Tome, muchas gracias. No, es que usted, de verdad que muy, muy amable, gracias porque... Pero cuando uno es desagradecido, llama o manda un mensaje porque hay que hacerlo. Pero el que es agradecido, va y se presenta. Por eso digo que estos 9 regresaron a sus estilos de vida. Estos 9 eran desagradecidos. Estos 9 eran unas personas... no sé qué palabra ocupar. Ahora, yo ponía esto, aquí escribía esto, sus estilos de vida los habían llevado a la condición de leproso. ¿Pero a qué me refiero? No estoy diciendo que ellos estaban practicando, haciendo algo, y por lo cual se hicieron leprosos. No. Sino que había un propósito en sus vidas, por lo cual Dios había permitido que estos se enfermaran. Era una oportunidad para que hubiera un cambio en sus corazones. Porque ¿cómo es posible que después de perderlo todo, no sé si me doy a entender, cuando digo perderlo todo, habían perdido casa, habían perdido esposa? Yo dije que lo íbamos a tocar más adelante, ¿verdad? No me quiero adelantar, quiero respetar el bosquejo. ¿Sí? Entonces, estos nueve desagradecidos creyeron que después de ser sanos, o creyeron que era obligación de Jesús ser sanos, que los sanara. Repito, estos 9, después de ser sanos, ¿sí? Después que ya estaban sanos, después que se sentían con fuerzas, después que se sintieron con bien, creyeron probablemente de que era obligación de Él sanarlos. Pero antes, cuando estaban enfermos, no era ese el pensamiento. Era un grito unánime. Eran 9 que gritaban: ten misericordia de nosotros. No solo era el samaritano el que gritaba. Y probablemente estos judíos si eran judíos, que es lo que más se puede creer, estos 9 de seguro son los que más gritaban. Sí, como la parábola aquel del fariseo y el publicano, ¿verdad? Llegó el fariseo y yo te he dado. Yo soy judío, yo soy de linaje. ¿Qué habrán creído estos 9? Que porque eran judíos tenían la obligación de Jesús de sanarlos. ¿Sí? Asimismo, muchas veces nosotros creemos que es obligación de Dios que nos saque de los problemas que nos hemos metido. No, es que tú has prometido, Dios. Sí, pero es que muy diferente en la forma. Así como María y Marta, ¿verdad? Marta, si hubieras estado aquí, Señor. Y María, Señor, si hubieras estado aquí. Entonces, oiga, los 10, hoy hablo de los 10, tuvieron la oportunidad de tomar, o el hecho de no solo ser sanos, sino de ser agradecidos. La oportunidad fue para los 10. No fue solo para el samaritano. Ahora, ¿por qué digo que regresaron así a su antigua forma de ser? Porque a ellos no les importó que Jesús los volviera a ver o a escuchar. Les importó que Jesús los escuchara cuando estaban enfermos. Les importó que el mensaje que estaban gritando, Jesús, ten misericordia, donde dice en el... Oiga lo que dice, y oigan lo que dice en el 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro. Jesús, oiga, maestro. Ahora la pregunta es, ¿y por qué ningún sacerdote de ese tiempo los había podido sanar?
Y hoy sí reconocieron a Jesús que era el maestro. Jesús, rabí, era la condición, ¿verdad? Maestro. Oiga lo que dice, ten misericordia de nosotros. A estos 10, pero estamos hablando aquí de los 9 desagradecidos, ¿verdad? Junto con el otro. Pero a estos 9 les importó que Jesús solo los escuchara en la necesidad. Pero a estos 9 no les importaba que Jesús los escuchara ya sanos. No sé si me doy a entender. Entonces muchas veces nosotros hablamos y decimos y que Señor sana, cuando estamos enfermos. Pero cuando ya estamos sanos, Jesús está esperando volvernos a escuchar. No, hay que se quede. Entonces, estos reflejan a aquellos que solo buscan a Dios por necesidad y no regresan. Amén. Estos reflejan a aquellos que solo buscan a Dios por necesidad y no regresan. Ahora, ¿de cuál grupo somos? ¿Somos minoría o somos de la mayoría? Seamos honestos. ¿Cuántas veces hemos recibido el favor de Dios y no le hemos agradecido? ¿Cuántas veces nos ha interesado de que el Señor escuche nuestro clamor, pero no nos importa dar las gracias? Sí, porque mire, muchas veces estamos en una situación y es tanta la alegría de que fue resuelto algo que se nos olvidó agradecer. Entonces, yo me recuerdo que siempre mi padre me decía, cuando me regalaban algo, y ya dice las gracias. No, que mire, no puede ser posible. Hablar. No, le voy a hablar. No, cuando lo veas. Y cuando lleguemos a tal parte, normalmente a la iglesia, cuando llegues a la iglesia, vas y le das las gracias personalmente. Entonces, no que por teléfono, no. Vas y le das las gracias personalmente. Muchas veces no nos damos cuenta. Ahora, me llama la atención. En el versículo 13, ¿cuál fue la solicitud de los 10? La solicitud de los 10 no fue sánanos. La solicitud fue ten misericordia. No fue sánanos. Mira, no. Ten misericordia. No pidieron sanidad, pidieron misericordia. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre pedir sanidad y pedir misericordia? Bueno, que aparte que la misericordia de Dios trae salud, la misericordia trae bendición. ¿Amén? Claro, dentro de la misericordia iba la salud. Es que ellos pidieron el paquete completo. Ellos no pidieron sánanos. ¿Sí? Ellos no dijeron quítanos esta enfermedad. Ellos dijeron ¿verdad que nosotros somos bien inteligentes muchas veces? Cuando pedimos, venimos y decimos, danos misericordia, es, Señor, restituye todo otra vez en nuestras vidas. Pero no pidieron solo sanidad, pidieron misericordia. Entonces, ¿cuál era la bendición? Que dentro de la misericordia iba la salud. ¿Por qué? Porque la misericordia es algo completo. La misericordia no solo traería sanidad. Ese es el primer paso oiga, el primer paso era el primer paso en lo que ellos estaban recibiendo, ser sanos. ¿Por qué? Porque después tenían que ser aceptados ante el sacerdote. Imagínense que llegaran donde el sacerdote y el sacerdote dijera, tengo mi duda.
¿Saben qué? Van a pasar, vamos a esperar una semana más, vamos a esperar 15 días, porque imagínense que si este sacerdote, porque el sacerdote los tenía que declarar inmundos. Yo me pongo a pensar esto, porque no sabemos, ¿verdad?, cuánto tiempo, pero imagínense que el sacerdote los haya visto a ellos el día anterior. Pues sí, porque estaban lejos, ¿verdad? Y los haya visto y ¿cómo es posible que al día siguiente ya estaban sanos? No sabemos. Entonces, oiga, la misericordia no solo traería sanidad, sino que también aceptación de parte del sacerdote. Porque ¿cuántos de ellos no estaban deseosos de volver a sus casas, de volver a ver a sus familias? Entonces también tendría que haber aceptación de parte de la sociedad. O cuando uno no vive en un lugar pequeño, o cuando uno parte de algo y se sabe lo que uno ha sido, no cualquiera, si yo sé que yo de alguien, no a cualquiera dejo entrar a la casa. Entonces había que hacer aceptación no solo del sacerdote, de la sociedad, de su familia. Imagínense que llegaran y que su familia dijera, no hombre, se nos va a contaminar a todos. ¿O no era lo lógico pensarlo así? Amén. Entonces, estos recuperarían todo. ¿Por qué? Porque si eran esposos, si estaban casados, iban a recuperar sus matrimonios. Amén. Si eran padres, iban a recuperar a sus hijos. Y así, si tenían pertenencias, si tenían terrenos, sus oficios. Imagínense presentarse otra vez y llegar a pedir trabajo y le digan, voy a ocupar un nombre para que nadie... Caín, vos sos Caín el leproso, ¿verdad? ¿O no es así? ¿O no es así nos conocemos muchas veces? No, pero tú sos Caín el leproso. Y como leproso no te puedo dar otra vez entrada. No, pero ya no, mire, yo soy buen trabajador. Híjole, pero ¿y si regresa la enfermedad? ¿Y si regresa tu situación? ¿Y si te regresa la condición? No de que esa misericordia, no se dieron cuenta de eso. Entonces muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que abarca la misericordia de Dios. Y estos hombres no lo valoraron, no fueron agradecidos. Por eso ponía al principio, seamos agradecidos. Es necesario ser agradecidos con Dios. Amén. Ahora, me llama la atención algo muy importante. Y dice que 14, cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Mire, este prefirió primero presentarse ante Jesús y después ir donde el sacerdote. Muchas veces en las cosas a nosotros nos van bien porque primero queremos quedar bien con aquellas personas que antes que ser agradecidos con Dios. Ya lo vamos a ver adelante. ¿Por qué? Primero, y le pongo a este otro subtítulo dentro de eso, pero regresó uno. Así como los otros, ¿verdad? No fueron agradecidos.
Regresaron a sus estilos de vida, desagradecidos. Significa que toda la vida habían sido desagradecidos. Pero regresó uno. ¿Por qué? Porque éste tomó un tiempo para regresar. No sabemos cuánto tiempo habían estado enfermos. No sabemos. Cada uno podía tener un tiempo diferente de enfermedad. La enfermedad los había llegado a que se reunieran. Ahora, ¿por qué digo? Este tomó un tiempo para regresar. ¿Será que este era más insensible que los demás y que no les importaba llegar? Porque de seguro, imagínense cómo habrán sido las pláticas entre estos 10. ¿Cuántos eran los planes que tenían? ¿Qué es lo que estos hablaban? ¿Qué es lo que estos decían? ¿Qué es lo que estos soñaban otra vez? Imagínense que entre ellos hablaban y decían, cuando regresemos a la casa, cuando yo regrese, y si un día, porque aquí el sueño común de estos era ser sanos otra vez. Y entonces imagínense que estuvieran pensando que entre ellos hablaban, ¿y tú qué tenías? Ah, mire, yo tenía tantas hectáreas, yo tenía tantos acres, yo tenía tanto de ganado, yo tenía tantos trabajadores, yo tenía tantos hijos, yo tenía una esposa, yo tenía esto, etcétera. Imagínense las pláticas entre ellos como para darse ánimo, pensando, ¿y tú qué harías? ¿Y tú qué harías si fueras limpio? ¿Y si tú querías que fueran sanos? Entonces no puedo creer que el samaritano no tenía nada. No puedo creer que el samaritano era un soltero. No, es que es del corazón. A este samaritano, cuando vio, dijo, y creo yo, me imagino que se dieron cuenta los otros 9 cuando van viendo que el otro dijo, estoy sano y me voy a regresar. Déjeme pensar esto. No, pero vamos donde el sacerdote, sí, pero está cerca Jesús. Ahí está, que vea, quiero que vea que me sanó, quiero que me vea que estoy sano, sí, pero es que no, oiga, ahí sí hay que cumplir, ¿verdad? Es que mira, samaritano, tenemos que ir primero donde el sacerdote para después regresar donde Jesús. Ahí sí muchas veces, por eso le digo, déjeme que yo estoy inventando, puedo creer. No, samaritano, ven, tenemos que ir primero donde el sacerdote para que nos declare limpio y después vamos a buscar a Dios. No, dijo este, yo voy a ir. No, voy a esperar hasta el domingo para dar gracias a Dios. No, da gracias ahorita. Siéntate, toma un momento y da gracias a Dios, regresa. ¿Sí? Oiga, se dieron cuenta que eran sanos en el camino. Es bien clara la palabra. No hasta que llegaron a la ciudad. No hasta que ya iban llegando. No. En el camino significa que ellos tenían que tomar una decisión. O regresar y ser agradecidos. O llegar hasta la ciudad. ¿Cuántos preferimos irnos a la ciudad y no regresarnos donde está aquel que nos salvó? ¿Por qué? Porque entonces todos estaban a tiempo de volver a agradecer. ¿Sí? No querés crayolas. Ah, va. No, pero hay problema, no hay problema. ¿Yo por qué? No, déjenlo, no hay problema. Hay que comprarle plumones mejor. Amén. Entonces, oiga, si todos estaban a tiempo de volver a agradecer. Amén. Entonces, recuerde, todos tenemos tiempo de ser agradecidos cuando Dios contesta. ¿Sí? Todos tenemos tiempo. Significa que todos. No puedo yo recibir algo de Dios y no ser agradecido. No puedo yo recibir el favor de Dios, porque todos tenemos tiempo, en el momento, no importa dónde sea.
No, que voy a esperar. No, no, en el momento. No, que le voy a ir a contar a mi esposo, a mi esposa. No, es que no estamos hablando de que usted no lo va a poder hacer. Va a tener tiempo para poder. Pero ¿cuántos de nosotros en el momento no somos? ¿Por qué? Porque después se nos olvida. Seamos honestos. Después, sí. Ahí después le vamos a dar gracias a Dios. Porque probablemente, a saber cuántos de estos judíos presentaron una ofrenda de agradecimiento. No, si había que ser agradecidos en el momento. Estaban cerca. Porque dice ahí, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, porque creyeron. Sí, pero ¿sabe qué sucede? Que nosotros cuando estamos en necesidad, sí creemos. El problema es también que cuando estamos en ese momento de necesidad, le podemos creer a cualquiera. Y ese es el peligro muchas veces. Cualquiera se puede levantar y decirnos algo. Cualquiera puede decir, no, es que Dios te dice. No, pero hay que tener cuidado. Vamos a ver qué hace este. Bueno, regresó, se postró en tierra y agradeció. ¿Sí? Lo primero que hizo, no. Por eso le digo, volvamos al punto donde le decía, no, samaritano, vamos donde el sacerdote. No, ahí está cerca Jesús, ya estoy limpio. Cualquiera puede decir, como era samaritano, no necesitaba ir donde el sacerdote. No, no era eso. No, es que era agradecido. Cualquiera puede decir, como era samaritano, le podía importar poco lo que dijera el sacerdote. No, no era eso. Es que era un hombre agradecido. Porque si no, él se hubiera ido directo para su tierra. Y probablemente podría creer yo, pero esa es mi opinión, de que después se fue a presentar donde el sacerdote. Y cuando llegó a su tierra, no miren, ya me declaró limpio el sacerdote. Ahora que estaba sano, tenía todo el tiempo para volver a su vida normal. Es que vamos a tener tiempo después para volver a hacer todas las cosas que no podíamos hacer. Pero un momento, ¿cuánto se habrá tardado? ¿Cuánto se habrá tardado? Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasó este samaritano enfermo? ¿Cuántas noches pensó que nunca más iba a ser sano? ¿Cuántas veces pensó que nunca iba a ver a su familia? ¿Cuántas veces pensó que no iba a volver a su tierra? Cuando estamos en aflicción, ¿cuántas noches no pasamos nosotros en desvelo pensando ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a salir adelante? Significa que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. ¿Cuántas veces pensamos cuándo voy a volver a tener una estabilidad económica si es problema? O cuando estamos enfermos, ¿cuándo voy a volver a tener una salud restaurada? ¿Cuántas veces? Muchas veces, muchas noches podemos pasar pensando. Pero este hombre se dio cuenta que ahora tenía todo el tiempo para volver a su vida normal. Y lo primero que hizo fue agradecer a Dios. Porque mientras estamos afligidos, anhelamos nuestra vida normal. ¿Por qué? Cuando estamos afligidos, ¿qué hacemos? Bueno, prometemos de todo a Dios. Primero, congregarnos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas que están en un hospital o en la cama en sus casas sin levantarse? Hermano, ¿cuánto me hace falta la iglesia? De verdad, hermano. Sí, hermano. Y dan ganas de decirle, pero, oiga, dan ganas de decirle, pero hermanita, hermanito, si usted siempre llegaba a media prédica. No, hermano, pero yo hoy voy a llegar desde el inicio, voy a estar pendiente, que no sé qué. Sí, pero a usted no le gustaba la alabanza, porque alguien que llegue después de la alabanza, porque no le gusta, porque no tiene interés. Sí, hermano, pero usted solo se congregaba una vez a la semana. No, pero mire, hoy voy a estar todos los cultos y no me voy a perder ninguno. Prometemos de todo a Dios, congregarnos, servir en la iglesia si no estamos sirviendo, etcétera. Pero cuando somos sanados, simplemente no regresamos. Y así sucede con muchos. Cuando son sanos, cuando son sanados, cuando Dios los ha sacado de la aflicción, vuelven a su estilo de vida normal. Vuelven a ser desagradecidos.
y no regresan y no llegan ni a la alabanza ni a la oración. Muchos llegan a empezar la prédica porque no les gusta ofrendar. Pero cuando están ahí, no, hermano, porque sí, uno oye, mire, le voy a diezmar a Dios, yo nunca lo he hecho, pero me he dado cuenta. Le prometí a Dios que si Dios me sana, le voy a diezmar, y uno se queda. Y entonces, discúlpeme, pero ¿en dónde ¿a dónde se ha congregado todos estos años? ¿O qué ha hecho? Pues porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, es decir, independiente. No, pero yo le he prometido a Dios que voy a dar de mí. Y uno se queda. Bueno. Recuerde, tenemos mucho tiempo para recuperar la familia, amigos, sociedad, etc. Estos 9 podían argumentar que Jesús les dijo que se presentaran ante el sacerdote. Ese podía ser el argumento que ellos tenían. No, es que Jesús nos dijo, samaritano, no, tenemos que ir a presentar. Vamos a cumplir lo que Jesús nos dijo. Ahora, la gratitud es algo que debería de nacer de nuestros corazones. Si en nosotros no está el ser agradecidos, es porque no hay gratitud en nuestros corazones. Amén. Ahora, quiero ir concluyendo. Y dice versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Oiga, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y este era extranjero. Y este era samaritano. Yo me pregunto, y por eso le digo, ¿será que los otros eran judíos y por eso tal vez ya no se quisieron juntar con el samaritano? Es que como entre samaritanos y judíos no nos llevamos, dijo la mujer, ¿verdad? En el pozo. Es que como entre pobres y ricos ya no nos llevamos. Ah, pero es que ahí todos eran iguales, leprosos. No, pero es que ahí, no, es que en la cama del hospital todos somos iguales. No, pero es que, o por ser judíos sintieron que era su derecho solo de ver al sacerdote. Jesús preguntó por ellos, ¿no eran 10? ¿Y los nuevos restantes? ¿Y los 9 restantes dónde están? Mire, Dios sabe todas las veces que ha sido misericordioso con nosotros. Acompáñeme a Lamentaciones 3. Lamentaciones 3. Versículo 22 y 23. Repito, Dios sabe todas las veces que Él ha sido misericordioso con nosotros. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Oiga, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus, ¿qué? Misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tú. ¿Cuántas veces ha sido Dios misericordioso con nosotros? Todos los días de nuestra vida. Entonces significa que si todos los días se renueva la misericordia de Dios, todos los días debería de haber un agradecimiento primero con Él. Entonces, no nos extrañemos cuando alguien, si no es agradecido con Dios al despertar en el día, va a ser agradecido con los demás. Amén. Jesús preguntó por ellos. ¿No eran 10? ¿Dónde están los 9? ¿Los 9 restantes dónde están? No hace un momento, no hace unas cuantas horas, porque aquí está hablando que prácticamente fue en el mismo día regresó. Pero si hace un momento todos estaban en la misma condición. Pero ¿cómo es posible que hace unas horas o ayer, como haya sido,
¿No eran 10 los que gritaban? Yo no me recuerdo haber visto al samaritano gritar. Yo no me recuerdo que solo era el samaritano el que gritaba, ten misericordia de mí, maestro. No, eran los 10. Entonces, tengamos cuidado en qué grupo estamos. ¿En qué grupo estamos? ¿En los agradecidos o en los desagradecidos? Ahora, ¿cómo ha sido este año? Porque ya que estamos por finalizar, ¿verdad? Hacemos muchas veces un balance. Este año, ¿usted siempre ha regresado a agradecer a Dios? ¿O cuántas veces se nos olvidó? Entonces, este año que está por comenzar, amén, que uno de nuestros propósitos sea ser agradecido con Dios todo el tiempo, en todo tiempo y en toda situación. Si este año no lo hicimos, bueno, este año que viene. Si yo ayer no lo hice, pues ahora puedo hacerlo. Podamos ser agradecidos con Dios. Ahora, y con esto concluyo, lo más importante de todo esto no fue la sanidad, fíjese. No fue lo más importante. No fue lo más importante. El que regresó recibió lo mejor. El que regresó recibió lo más importante. Entonces ahí está, cuando nosotros somos agradecidos, Dios nos da lo más importante. Porque le dice, y le dijo en el versículo 19, levántate, vete. Oiga, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Significa que el samaritano no solo recibió la misericordia, porque la misericordia la recibieron los 10. Pero la salvación solo la recibió el samaritano. Amén. Mire qué bendición. Quiere decir que este hombre, cuando regresó a su casa, por ser agradecido, no regresó solo sano. Regresó salvo. Entonces, ¿qué trae el agradecer, el ser agradecidos con Dios? ¿Qué trae el ser agradecidos con Dios? Salvación. Y no solo una salvación eterna, salvación para muchas situaciones. Porque probablemente este samaritano, sí, tuvo casi así. Este samaritano de seguro se volvió a enfermar y murió. Igual que los 10 más, igual que los 9 más. Pero en sus años de vida fueron diferentes. Era salvo. Tenía la misericordia de Dios, no solo ese día, todos los días de su vida. Tenía el favor de Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el que es salvo tiene el favor de Dios. Entonces todavía tuvo algo mejor. Entonces eso sucede cuando nosotros somos agradecidos con Dios. Hay salvación. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a escuchar nuestra súplica. El Señor siempre va a escuchar nuestra voz. El Señor renueva otra vez la misericordia sobre nuestra vida. Probablemente vamos a estar en dificultades, pero como somos salvos y lo tenemos a Él, Él va a estar dispuesto a ayudarnos. Por eso es que muchas veces nosotros vemos en aquellos que no son agradecidos con Dios, que se vuelven a meter en problemas. Y lo vamos a ver otra vez ahí. Ten misericordia de mí. Y en cambio el samaritano, por solo el hecho de haber agradecido primero a Dios, de haber regresado a donde Él estaba, lo fue a buscar. Sí, samaritano, pero de seguro ya se movió, ya va para la otra ciudad. No importa, hasta que lo encuentre. No, pero ahí él tiene que regresar ahí a Jerusalén. Tiene que regresar ahí a donde está el sacerdote. Cuando nosotros sepamos, hoy como no estaban enfermos, ¿verdad? Porque cuando estuvieron enfermos, estaban pendientes de que Jesús pasara. Porque ahí dice, le salieron al encuentro. Significa que estaban pendientes. No. Tiene que volver otra vez aquí. Tiene que volver aquí otra vez. Y ahí le vamos a dar las gracias. Imagínense cómo eran desagradecidos. Por eso, imaginemos. Mira, va a venir Jesús. Sí, pero hoy estoy ocupado.
Va a venir Jesús a la ciudad, sí, pero tengo mucho trabajo. Va a venir Jesús, pero sí, tengo que cuidar a mi familia. Va a tener Jesús, sí, pero estoy metido en esto. Va a venir Jesús, no, sí, pero ya me presenté ante el sacerdote y ya llevé mi ofrenda. Es que Dios muchas veces no está esperando a que usted lleve su ofrenda, no, está esperando que usted sea agradecido con Él para que haya salvación en su vida. Entonces, el que es agradecido no solo recibe la misericordia. ¿Por qué? Porque los 10 recibieron misericordia, pero solo uno recibió salvación. Le dijo, levántate, vete. Tu fe, tu agradecimiento te ha salvado. Entonces, que nosotros podamos, como decía al principio, que seamos agradecidos. Seamos agradecidos primero con Dios. Que lo primero que podamos hacer siempre es agradecerle a Él. Que tomemos un tiempo. No, que mira, no. Deme 2 minutos, deme 3 minutos. E irnos a encerrar. No sé si muchas veces no se puede, pero muchas veces no puedo en la oficina porque es abierta. Bueno, entonces me voy a encerrar al baño. Y quiero agradecerle. Y una vez alguien me dijo, ¿en el baño? Sí, no es que no importa el lugar, que seamos agradecidos. ¿Por qué si nos vamos a meter al baño cuando estamos afligidos? Y Señor, ayúdame que no, entonces también, tómate un tiempo, vete, si no puedes, porque la oficina es abierta, entonces vete y métete al baño y sea agradecido en el momento. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque lo primero que sucede cuando nos avisan en la oficina o de algo, que pasó algo, no, hombre, nos vamos a meter, Señor, ayúdame. Y cuando se resuelven, ya bien, ven, se resolvió las cosas. No, seamos agradecidos. Veamos en este hombre que no solo recibió misericordia, que no fue sanidad, fue misericordia, pero solo uno recibió salvación. Entonces, ¿qué más que recibir la salvación? Porque fue algo que Jesús le dio. Fue algo que de Él nació, de Él salió, de Jesús decirle, eres salvo. Porque solo Él podía salvar. Amén. Así que seamos agradecidos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Porque hasta el día de hoy, Señor, tú has sido fiel a nuestras vidas. Tú eres incomparable. Señor, que podamos ser agradecidos como este samaritano. Que podamos ser agradecidos, Señor, como el extranjero. Señor, ¿cuántas veces aquellas personas que te conocen poco son más agradecidas que nosotros, que te conocemos mucho? Muchas veces aquellas personas que no te conocen, Padre, que no han sido salvas como nosotros sí creemos que hemos sido salvos, no somos agradecidos. Señor, que podamos ser agradecidos todos los días de nuestra vida. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia en nuestras vidas.